amigo de esta familia Sin Censura, miembro de este equipo que habla sin pelos en la lengua. ¿Qué piensa de, creo yo, son amagos, los amagos de Lorenzo Córdoba? Y hablaremos también del costo de la democracia mexicana. Doctor, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Gracias por tu paciencia. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal? Muy buen día a toda la audiencia. Fíjate, Vicente, que yo considero que ya fue muy clara la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya fue muy clara la Sala Superior y no hay nada que discutir. Se tiene que hacer un ajuste de racionalidad presupuestaria. Que eso no le parece a la Consejería Jurídica, al presidente del INE, pues eso está fuera del debate. O sea, se tiene que hacer ajustes conforme a las reglas de austeridad republicana. Hay una ley, de hecho, de austeridad republicana del 2019 que no se está obedeciendo y que, al amparo de la autonomía que presume el INE, pretende arrogarse facultades que no tiene y pretende llevar a cabo funciones que están fuera de todo escrutinio público, de toda rendición de cuentas. Es decir, el INE está poniendo en peligro incluso la realización de cualquier tipo de elección, porque si en algún momento dice, no tengo dinero, no me alcanza, necesito más dinero para casillas, necesito más dinero para difusión, para bonos, para capacitación, y si no me dan ese dinero, no puedo hacer las elecciones, es un presente muy peligroso, porque le estamos dejando entonces el monopolio al INE para decidir cuándo y cómo y con qué presupuesto va a realizar las elecciones. Así que creo que sí está muy desencajado el doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Creo que está molesto por que la Suprema Corte, que es el órgano más alto de interpretación constitucional, y además la Sala Superior, que en materia electoral también es el órgano que interpreta la Constitución en esos temas, pues le dijeron que no tiene razón. Le dijeron básicamente que tiene que seguir adelante con el procedimiento de revocación de mandato. Y no sé si eso, él como árbitro debería estar contento de que la Corte diga que va para adelante un procedimiento de esa naturaleza, pero parece que no es árbitro, parece que está del lado de un sector de los actores políticos o de los jugadores políticos. Entonces es muy lamentable que él y esa mayoría del INE que pretendió frenar la revocación, pues estén digamos, hasta señalando que las resoluciones judiciales tienen un sesgo político, cuando en realidad la única regla es la Constitución en este caso, y por lo tanto se tiene que llevar a cabo, Vicente. Claro. Oye, doctor, ¿por qué no hablamos del precio de la democracia en México, que creo que es muy alto? En efecto, Vicente, bueno, este debate de no me alcanza, necesito más dinero, 1.200 millones no es suficiente para un procedimiento de esta naturaleza, nos lleva a reflexionar sobre cuánto costó tan solo este año, Vicente, en el 2021, la función del INE, la democracia en México. Es un hecho notorio, todo el mundo lo sabe, que el INE es el órgano electoral más caro del mundo. Pero ¿por qué lo es? O sea, ¿cuáles son las razones y qué podemos hacer al respecto? Porque mucha gente de a pie es lo que se pregunta, es, bueno, ¿pero por qué es tan caro y qué podemos hacer para cambiar eso? Mira, básicamente en el presupuesto aprobado del INE para 2021, es decir, el que ya ejerció y que seguramente hoy cierra, hay rubros que de plano yo considero que se puede ahorrar muchísimo dinero en esos rubros. Por ejemplo, hay 2.487 millones para distintas actividades que creo que pueden llevarse a cabo de otra manera. Por ejemplo, vinculación de alianzas estratégicas en materia de difusión. ¿Qué es eso de la vinculación de alianzas en materia de difusión? Como si no hubiera tiempos oficiales para el Estado, precisamente para difundir las actividades político-electorales del INE y de los partidos. Hay tiempos oficiales en el que las empresas de telecomunicación tienen que cederle al Estado.
Por ejemplo, educación electoral. Se gasta el INE, se gastó por lo menos este año, según su presupuesto, 8,5 millones en educación electoral. ¿Cuándo la imparte? ¿A quién la imparte? ¿Tiene una escuela el INE de educación electoral? ¿Cómo se inscribe la gente? O sea, son rubros que yo considero están fuera de las funciones que tiene que llevar a cabo un órgano estrictamente electoral. Eso que se lo dejen a las universidades, a las escuelas, a todas las instituciones de educación superior, en todo caso. Estrategia Nacional de Difusión. O sea, tiene una estrategia en materia de difusión y tiene una estrategia nacional. O sea, tiene dos cosas que son muy parecidas, pero que usa dinero de manera distinta. Y en esa estrategia se gastó 3 millones de pesos. Tiene otros como, por ejemplo, asistencia electoral, 787 millones. Asistencia electoral. ¿A quién contrata? ¿Cómo la lleva a cabo? ¿Quién la hace? ¿En qué términos? Vamos, hay muchos rubros en el presupuesto del INE que, siendo muy incisivos, considero que están duplicando funciones que hacen las propias juntas distritales, los propios órganos electorales locales e incluso los partidos políticos, porque resulta que los partidos también tienen dinero para difusión, también tienen dinero para, incluso para publicar libros, por ejemplo. Entonces, el gasto electoral en México en los últimos 20 años se ha duplicado más o menos en un 60% en promedio. O sea, elección 2006 a elección 2012 hubo un incremento del 44% y al 2018 hubo un incremento del 66%. Que en términos reales, Vicente, la gente sabe que la calidad democrática en este país no es la de los países, por ejemplo, que tienen menos déficits democráticos, que tienen un Estado de Derecho fuerte, y por lo tanto nos está saliendo carísima. Entonces, estamos pagando un INE y unos funcionarios carísimos por un servicio de muy mala calidad. Oye, doctor, entonces, ¿cómo ves las declaraciones de Lorenzo Córdoba? El consejero presidente del INE celebra la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le ordena a ese órgano continuar con el proceso de la consulta de revocación de mandato, pero advirtió que van a ver si pueden sacarle jugo a las piedras para la consulta de revocación de mandato, para conseguir los 1,500 millones de pesos que hasta ahora tienen para el ejercicio que presupuestaron en más de 3,800 millones. Y si no consiguen lo suficiente, este ejercicio se hará, aunque sea con menos casillas, y así lo determinan las firmas que aún están contabilizando. A ver si le pueden sacar jugo a las piedras, dice Lorenzo Córdoba, pero creo que es nada más cuestión de sentarse a revisar como lo estás haciendo aquí en Sin Censura tú, doctor. Mira, pues que se quiten los bonos que le dan a todos los funcionarios electorales, a todos, porque eso sí son muy parejeros para que nadie se queje, 3 bonos que les dan al año, o sea, adicional a su sueldo, como si su sueldo no fuera suficiente, les dan unos bonos. No es el aguinaldo, no son prestaciones ordinarias, son prestaciones extraordinarias que solo los funcionarios electorales tienen, todos, de todos los niveles, desde los más bajos hasta los más altos. Y, por supuesto, eso causa un boquete presupuestal. Que ahorren en el consumo de gasto corriente, viáticos, comidas, que dejen de ir a esos restaurantes en donde luego suelen detener a ciertos personajes, y yo creo que coman con su sueldo. Todos los trabajadores en este país comemos pues, de nuestros propios ingresos, no, nuestro patrón pues, no nos da necesariamente de comer a la mayoría de la gente, no nos compra el lonche ni mucho menos. Entonces, puede haber muchísimo ahorro en arrendamientos, en servicios innecesarios. Incluso el INE duplica ese gasto en transparencia y acceso a la información pública. Este año tuvo 134 millones en ese rubro. ¿Para qué quiere el INE fomentar según la transparencia si tenemos un INAI? Y además en cada estado hay un órgano también estatal de transparencia que hace, pues, eso, proteger según los datos personales y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, están interpretando esa resolución, Vicente, de manera que significaría, según el INE, que puede pedir y pueden exigir más dinero, pero no. La Corte claramente les dijo, haz el ajuste presupuestario, haz una proyección presupuestaria y ahorra lo que tengas que ahorrar para que lleves a cabo el procedimiento de revocación de mandato. No le van a dar más dinero porque
El INE y ningún órgano administrativo ni político en este país tiene esa capacidad legal para decidir cuál es su presupuesto. Puede hacer una propuesta, claro, o todos los órganos hacen sus propuestas, pero esa es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. El presupuesto es una facultad constitucional exclusiva. Imagínate, sería un caos total que un ayuntamiento o un órgano electoral de un estado o el propio INE dijera, quiero este dinero y si no, no trabajo. Entonces nadie trabajaría porque todos querrían un presupuesto determinado. Entonces hay reglas presupuestales, hay una ley de austeridad republicana que precisamente trata de inhibir el mal uso del presupuesto público y lo empuja hacia los servicios sociales, hacia la eficiencia presupuestaria, hacia la racionalidad, hacia las verdaderas necesidades de este país, que, como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, es hacia los sectores en mayor vulnerabilidad, la gente pobre. Entonces, no va a suceder eso que piensa el consejero presidente. No les van a dar más dinero, tienen que hacerlo y hacerlo bien porque tienen suficiente presupuesto. Yo creo que para 1.200 millones sí alcanza. ¿Cómo no se quejan para la consulta, por ejemplo, de los niños y adolescentes? Y con 34 millones la llevan a cabo y ponen, yo he visto que ponen mesas para niños y niñas en cada que hay elecciones. Y de eso nunca se han quejado. Y son 34 millones los que usan, según sus propias cifras. Entonces, así es. No va a suceder, no les van a ampliar el presupuesto para esos efectos. Para cerrar, doctor, dice el consejero electoral del INE, Jaime Rivera Velázquez, que lo de los salarios es insignificante, acusa uso propagandístico. El consejero electoral del INE, Jaime Rivera Velázquez, defendió, entrevistado por los periodistas, los altos sueldos que reciben al asegurar que estos se encuentran respaldados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y señaló que son financieramente insignificantes para poder completar los recursos que el órgano autónomo alega que faltan para la revocación de mandato. Aseguró que los consejeros del INE no reciben sueldos de 400,000 pesos y explicó que mensualmente perciben 152,000 pesos mensuales más prestaciones, lo que da un total de 178,000 pesos. Además, dijo, sería anticonstitucional disminuir sus salarios. Con tu comentario vamos a cerrar, doctor. Pues sí pueden disminuirse el salario, por supuesto, porque el salario tiene una base. El salario digno, pues precisamente tiene que alcanzar para las necesidades vitales mínimas de un ser humano. Y yo creo que 100,000 pesos, 80,000, hasta 70,000 pesos son muy dignos. Hay gente que en este país, un trabajador de la construcción gana a la semana 1,500 pesos, un empleado del hogar andan ganando 2,000 pesos a la semana si les va bien. Y de eso nadie se fija, nadie se indigna de esos salarios tan bajísimos. Entonces, es esa inequidad la que ellos no ven. Y también podrían reducirse, por ejemplo, sus asesores. Algunos llegan a tener hasta 10 o 20 asesores que ganan pues más, incluso más que ellos algunos. O sea, es muy, muy lamentable la forma en que tratan de vender la democracia en este país, Vicente. Yo creo que ese es mi comentario de cierre. Tenemos un gran, pues una gran tarea para 2022 en cuestionar y proponer nuevas formas de hacer democracia que no sean tan caras y que sean más efectivas y que no nos cuesten esas cantidades millonarias que en el mundo se repiten, Vicente. Ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Suiza, ni en las democracias más consolidadas existe un órgano que gaste tanto dinero como el INE. Entonces, no es, y eso no es atacar al INE, es incluso fortalecerlo. Queremos un órgano probo, un órgano eficiente, no un órgano oneroso que nada más sirva para colocar ahí a los amigos y para vivir muy holgadamente del presupuesto con esos sueldos que les debería de dar vergüenza mencionar. Eso es mi comentario de cierre, Vicente. Y bueno, te agradezco todo el año las invitaciones a participar en esta plataforma, también al público de Sin Censura, su fidelidad, su lealtad y su apoyo a este canal. Y pues muchísimas gracias, que tengan una excelente pues mañana de fin de año y una tarde y una noche igualmente feliz. Lo mejor para todos ustedes, para el equipo y también para la audiencia, Vicente. Muchas gracias. Me siento muy orgulloso, doctor, que los caminos de Sin Censura y tuyos se hayan cruzado en este 2021 y espero que esta amistad nos lleve por caminos importantes
para la audiencia. Te mando un abrazo y por favor cierra invitando a la gente para que te siga en redes sociales, doctor. Claro que sí, Vicente, en Twitter, @Isaac de Paz, Isaac con Z en Twitter, @Isaac de Paz, y pues en mi canal de YouTube, Isaac de Paz González, para que ahí estemos analizando, discutiendo las cuestiones constitucionales más relevantes en este país y también en el mundo. Muchísimas gracias, Vicente, un abrazo a todos. Un abrazo, el doctor Isaac de Paz González, en este cierre de año, hablando con nosotros sin censura.